Video número 12 del curso de robótica nivel intermedio. Realizaremos un repaso de las estructuras de programa que vimos en los últimos videos, ya que las mismas son muy importantes y muy utilizadas en la programación de Arduino. Una de estas estructuras es la condicional if. La misma ejecuta un comando o los comandos que están dentro de la estructura si se cumple una condición lógica como verdadera. Los operadores lógicos permitidos para esa comparación, para ese test, son igual, diferente, mayor que, menor que, mayor o igual a que, menor o igual a que. Veamos un diagrama de flujo, cómo se comporta esta estructura if. Salimos del comando anterior dentro del programa y entramos en la condición if. Si la condición es falsa, no se ejecuta absolutamente nada y continúa con el programa. Si la condición es verdadera, ejecuta el comando o los comandos que están dentro de la estructura. Luego de eso, continúa con el programa. También se pueden comparar más de una condición en una misma estructura. Utilizamos el operador lógico AND, las dos i comerciales, para definir que todas las condiciones deben ser verdaderas para tratar el if como un verdadero. También teníamos el lógico OR, la doble barra vertical, donde una de las condiciones debe ser verdadera para que el if sea verdadero. La declaración de la estructura es la siguiente: if, se abre paréntesis, se coloca la condición lógica, se cierra paréntesis, se abre llave, luego el comando o los comandos que van a ser ejecutados si la condición lógica es verdadera, y por último se cierra la llave. Otra estructura condicional que vimos fue el if-else. Ejecuta el primer comando o grupo de comandos dentro de la estructura si se cumple la condición lógica como verdadera. Si no se cumple, ejecuta el segundo grupo de comandos dentro de la estructura. Utiliza los mismos operadores que utiliza el if. Veamos el diagrama en blocks. Salimos del comando anterior, entramos en la condición if. Si es falsa, ejecuta los comandos que están dentro de la segunda estructura, la estructura del else. Luego continúa con el programa. Si la condición del if es verdadera, ejecuta el o los comandos que están en la primera estructura, en la estructura del if. Y luego continúa con el programa. La declaración de la estructura es la siguiente: if, se abre paréntesis, la condición lógica, se cierra paréntesis, se abre llave, se coloca el comando o los comandos si la condición lógica es verdadera, se cierra la llave, else, se abre llave, y se colocan el comando o los comandos si la condición lógica es falsa. Luego se cierra la llave. Como ven, aquí se ejecuta una u otra cosa dependiendo del estado de la condición lógica. Otra que habíamos visto dentro de la estructura condicional es el if, else, if. O sea, ejecuta el primer grupo de comandos dentro de la estructura si se cumple la condición lógica verdadera inicial. Si no se cumple, ejecuta una nueva condición. Si esta segunda condición se cumple como verdadera, ejecuta el grupo de comandos ubicando dentro de la segunda estructura condicional. También utiliza los mismos operadores del if. Vamos al diagrama, salimos del comando anterior dentro del programa, entramos en la condición if. ¿Es verdadera? Ejecuta los comandos dentro de la primera estructura, de la estructura if. Y luego continúa con el programa. Ahora, si es falsa, realiza una nueva condición, verifica una nueva condición. Si es falsa, no ejecuta absolutamente nada y continúa con el programa. Ahora, si es verdadera,
ejecuta el comando o los comandos dentro de la segunda estructura y luego continúa con el programa. La declaración de la estructura es la siguiente: if, abre paréntesis, la condición lógica inicial, cierra paréntesis, abre llaves, el comando, los comandos dentro de la primera estructura, se cierra la llave. Else if, se abre paréntesis, la segunda condición lógica. Esta, si no se cumple la primera, va a analizar esta. Se cierra paréntesis, se abre llave. El segundo grupo o el comando referente a la segunda condición lógica y luego se cierra la llave. Como ven aquí, a diferencia del else, en el else siempre se ejecuta algún comando o grupo de comandos. Aquí, si ninguna condición se da como verdadera, no ejecuta absolutamente nada. Después vimos la estructura condicional de selección, que es el switch case. Selecciona una opción entre varias posibilidades. Aquí se elimina la necesidad de muchos if-else. El valor de entrada o la variable de entrada es comparada con constantes que se indican en las cláusulas case. Permite solamente comparaciones de igualdad. Esa es la gran diferencia con el if. El valor de entrada únicamente puede ser del tipo entero, o sea, una variable int, o del tipo carácter, una variable char. No admite otro tipo de variable. Las cláusulas case se cierran con el comando break. Vamos a ver el diagrama de flujo. Salimos de un comando anterior, entramos en el switch, se indica cuál es la variable que debe ser comparada. En la cláusula case se compara. Si es igual a la variable de entrada, se ejecuta el o los comandos que están dentro de esa cláusula case y luego continúa el programa. Ahora, si esa cláusula no es igual, o sea, es desigual, compara la siguiente. Si es igual, ejecuta los comandos internos de esa cláusula y luego continúa con el resto del programa. Si esta también es desigual, compara la siguiente y lo mismo. Si es igual, ejecuta el o los comandos que están dentro de esa cláusula y luego continúa con el resto del programa. Ahora, si esta también es desigual, no ejecuta absolutamente nada. Si todas las cláusulas que se registran son desiguales al valor de entrada a esa variable, continúa sin ejecutar absolutamente nada. La estructura es la siguiente, la declaración de la estructura. Switch, se abre paréntesis, el valor a comparar, esa variable, ese valor, se cierra el paréntesis, se abre llave, case, la cláusula, dos puntos, y luego los comandos si esta cláusula es idéntica al valor que debe ser comparado. Luego break y se siguen con los case. La cláusula, dos puntos, los comandos de esta otra cláusula y el break. Y aquí hay una diferencia. Por último podemos colocar default, dos puntos. ¿Qué sucede? Si ninguna de las cláusulas anteriores, o sea, todas las comparaciones que se hicieron, ninguna es idéntica, ninguna es igual, podemos ejecutar un default. O sea, ninguna fue igual, sería algo así como if-else. Ninguna coincidió en los case, ejecutamos el else, que es el default. Se colocan los comandos, el break, y luego se cierra la llave, indicando que aquí termina la estructura. Pero el default con sus comandos es opcional, no es necesario, no es obligatorio colocarlo. También vimos la estructura de bucle de repetición, el for. Ejecuta una tarea en forma repetitiva hasta que una condición sea evaluada como falsa.
Es útil cuando se necesita ejecutar un bloque de código una cantidad de veces, una repetición de situaciones simultáneas o similares. Posee tres secciones de diferentes funciones. La primera es la inicialización, que inicializa la variable de control del bucle. La segunda es la condición, que verifica si debe continuar dentro del bucle. Continúa si la condición es verdadera. Si la condición es falsa, sale del bucle. Y la tercera es la del incremento. Determina el incremento que vamos a aplicar a la variable de control del bucle. Veamos el diagrama de flujo de esta estructura de repetición for. Salimos del comando anterior de programa, entramos en la estructura for, donde ya está indicada o definida la variable de inicio, la variable de control del bucle, ya está definida la condición para continuar o salir del bucle y cuál es el incremento de la variable de control. Lo primero que él realiza, ¿se cumple la condición sí o no? La condición no se cumple para salir, entonces ejecuta él o los comandos que están dentro de la estructura del for. Luego de ejecutados los comandos, incrementa la variable de control retornando al inicio y verificando una nueva condición, a ver si se cumple luego del incremento. Si no se cumple, continúa. Ahora, si la condición se cumple, pasa para el próximo comando, continúa con el programa. La declaración de la estructura for, abrimos paréntesis, el tipo de variable, los tipos posibles son char, byte, int, long, float, double. O sea, todos los tipos de variables. Luego, el nombre de la variable igual a el valor inicial. ¿Cuál va a ser el valor inicial de esa variable de control? ¿En qué valor vamos a iniciar la cuenta? Luego, punto y coma, se coloca el nombre de la variable y la condición para determinar el bucle. Las posibles condiciones: igual, distinto, mayor que, menor que, mayor o igual a que, menor o igual a que. Punto y coma, nuevamente el nombre de la variable de control y el incremento. ¿Cuáles son los posibles incrementos? Más, menos, multiplicación, división. Se cierra el paréntesis, se abre una llave, los comandos que van a estar dentro de ese bucle, que se van a repetir, y se cierra la llave. El comando break, si se coloca en algún punto dentro de la estructura, cierra la ejecución del bucle, o sea, lo termina, independientemente en el valor que esté y en cuál sea la condición, si la condición debe ser para terminar o continuar. El bucle de repetición condicional while y do while repite continua e infinitamente un comando o grupo de comandos hasta que la condición lógica que le indiquemos en sus parámetros se cumpla como falsa. La estructura while evalúa la condición antes de la ejecución de los comandos contenidos en la estructura. Ya la estructura do while evalúa la condición después de ejecutar los comandos contenidos en la estructura, lo cual indica que por lo menos una vez se van a ejecutar esos comandos antes de evaluar la condición lógica. Vamos a ver cómo es el diagrama de flujo de la estructura while. Salimos de un comando anterior, se entra en el while. ¿Qué hace? Lo primero que hace es ver la condición. La condición es verdadera, ejecuta los comandos que están en su interior y luego vuelve al while, vuelve al inicio y vuelve a realizar la condición. La condición es falsa, pasa para el próximo comando. O sea que si en la primera verificación ya era falsa, no va a ejecutar ninguno de los comandos internos. Ahora vamos a la condición do while.
Entramos en el do while. Lo primero que hace es ejecutar los comandos que están contenidos. Luego realiza la verificación de la condición. Si la misma es verdadera, vuelve y ejecuta nuevamente el comando. Y otra vez realiza la verificación de la condición. Si la misma es falsa, continúa con el programa. Observen que aquí, por lo menos una vez, se van a ejecutar los comandos que están contenidos dentro de la estructura. La declaración de la estructura while. While, abrimos paréntesis, la condición lógica, cerramos paréntesis, se abre la llave, se declaran el o los comandos en el interior de la estructura y se cierra la estructura cerrando la llave. Para la declaración de la estructura do while, colocamos do, se abre la llave, luego el o los comandos dentro de la estructura, se cierra la llave, se coloca while, se abre paréntesis, la condición lógica, cerramos paréntesis y se termina con punto y coma.